tenemos por delante una hora que no sé si las fuerzas y el cansancio nos lo permitirán, pero voy a intentar pues un poco ilustraros sobre este tema, lo que yo he aprendido y lo que sé y un poco también a veces lo que hacemos aquí para que sepáis. Bueno, os voy a tutear si no os importa o no sé si llamaros de usted a todos, pero como ya nos conocemos parece que me sale más el trato así más cercano. Bien, si os parece hablaremos primero unas generalidades como siempre se suele hacer. Y luego, cuando hablamos de prevención, sabéis que siempre hay tres niveles, ¿no? Las estrategias universales, que son las que van dirigidas a toda la población, y estas también incluirían a las personas mayores, que evidentemente son parte de la población. Luego las selectivas, que serían las que van más dirigidas a las personas de mayor edad. Y luego están las estrategias que llamamos de prevención indicadas o específicas, que serían para las personas de mayor edad, pero las que tienen mayor riesgo de suicidio. O sea, si os fijáis, cada uno de estos niveles va acercándose más al problema. Intentaré terminar con unas conclusiones generales para darle un poco como de unidad a todo lo que iremos hablando, porque posiblemente durante la charla a veces nos podemos sentir perdidos, porque son tantas las iniciativas y tantas las cosas que se han hecho que quizá a veces nos pueda costar un poquito seguir, de ahí lo del índice e intentar hacer las conclusiones. Como generalidades, me imagino que lo habréis repetido mucho a lo largo hoy del día, ¿no? La incidencia de suicidio, sobre todo en varones mayores de 60 años, es muy alta y por tanto lo podemos considerar un problema de salud pública y por eso estamos aquí con esta jornada. Sabéis que además en los varones los intentos son más letales, apenas con 2 o 4 intentos, muchos de ellos ya lo consiguen, por desgracia, cuando en población general a veces la media está en 25 intentos para conseguir suicidarse, con lo cual siempre nos da más tiempo a intervenir o a actuar. Aquí no tenemos tanto margen. Si encima, como todos sabemos, la población mundial está creciendo y la expectativa de vida aumenta, pues quiere decir que este problema de las personas de edad y el suicidio van a ir no a mejor, sino seguramente en cifras a peor. Lo que también quiero ya adelantaros, por ejemplo, el tema de las personas mayores es uno de los grupos de más difícil acceso, ¿no? Por eso la campaña como la vuestra es importante, porque como veremos, muchas de las campañas que se han puesto en marcha no suelen llegar, no suelen acceder a las personas de edad, ¿no? Es como esos antibióticos que tenemos que no llegan al hueso, muchas veces no logran curar la infección, pues con las personas de edad pasa igual, ¿no? A veces no están en contacto con los servicios de salud, son reacios a pedir ayuda, no siguen muchas de las campañas publicitarias que se hacen, y entonces el hacer cosas específicas para ellos es muy importante, ¿no? Y fijaros cómo incluso por la propia evolución histórica, a veces las tasas de mortalidad por suicidio, como viene sucediendo en los últimos años a nivel mundial, van disminuyendo en global, ¿eh? Luego, si hablamos por países, sabemos que hay zonas que están creciendo. Pero fijaros cómo los ancianos continúan con un mayor riesgo a pesar de que están disminuyendo las cifras generales, ¿no? Algunas otras curiosidades, pues sabéis que aparte del suicidio franco, ¿no? Está aquellos comportamientos autodestructivos o indirectos, lo que llamamos el suicidio silencioso. La persona no lo expresa como tal, pero a veces dejan de comer, dejan de tomarse el tratamiento, no quieren beber. Es un poco esa actitud que a veces llamamos como dar la espalda a la vida. También en la edad avanzada es frecuente el tipo del doble suicidio que se llama, ¿no? Que es cuando la pareja, por ejemplo, se suicidan juntos. Uno clásico es el de Stephen Zweig, que muchos lo conoceréis, un gran escritor, pero bueno, en su caso sabéis que era porque andaba huyendo de los nazis y en Brasil, pues él y su mujer se suicidaron cuando se vieron acorralados, pero sabéis que no es una figura rara de las personas de edad, ¿no? Si uno está muy enfermo, siente que el otro se va a quedar solo, a veces tomar la decisión de irse juntos parece una forma de proteger al que queda en malas condiciones. Lo que está claro es que debemos intervenir siempre con fuerza y utilizando múltiples y complejos métodos de prevención. Y con esto lo que quiero remachar es una idea que ya compartí con vosotros el año pasado, y es que solo la intervención sanitaria no va a ser suficiente, ¿eh? Por mucho que la depresión, y hablaremos de otras muchas enfermedades que tienen que ver, la sanidad sola no basta, ¿eh? Por eso hago hincapié en que debemos utilizar métodos múltiples y complejos. Fijaros, un ejemplo, por ejemplo, en Italia, las tasas de suicidio en las personas mayores de 65 años empezaron a disminuir desde 1985
Y fijaros con qué se relacionaba, con una mejora de la asistencia sanitaria, está claro, con una mejora de la calidad de vida y os subrayo especialmente con una mejora de los índices de pobreza. O sea, siempre tenemos que recordar que la calidad de vida y el nivel económico también son muy importantes para poder llevar una vida satisfactoria. Otro ejemplo curioso es el de China. Sabéis que es un país que ha hecho una urbanización y una industrialización muy fuerte. Y entonces, entre los años 90 hasta los 2000, se produjo, gracias a esa urbanización, una fuerte reducción de los suicidios en personas jóvenes, sobre todo en mujeres. Porque ya os podéis imaginar que las mujeres en una zona rural de China, su expectativa de vida y la riqueza del entorno pues no era ninguna maravilla, ¿no? Cuando empezó la urbanización, aparece todo un mundo nuevo de posibilidades, se reduce el índice de suicidio. Entre 2000 y 2010 se sigue reduciendo en todos los grupos, pero fijaros, excepto ya en los mayores de 80 años. O sea, fijaros cómo este grupo va apareciendo siempre como especialmente resistente incluso a cambios que al resto de la sociedad son beneficiosos. Y ya desde 2010 hasta la actualidad sabemos que ha perdido fuerza, pero vamos, sobre todo ha sido por el estrés, la ralentización económica, el envejecimiento de la población. O sea que hay fenómenos complejos sociales que también influyen mucho sobre el tema del suicidio. Por intentar dar alguna explicación general, sabéis que siempre para intentar explicar por qué las personas mayores se suicidan más, recurrimos a la teoría del desarrollo vital, ¿no? Que es la que viene a decirnos que, por desgracia, con los años vamos perdiendo el control sobre nuestra vida, o al menos sobre algunas facetas de ella, y si no somos capaces de conseguir una adaptación, de adaptarnos a esos cambios, de conseguir soportes o apoyos, pues seguramente eso nos va a llevar a una situación de desesperanza y de mayor riesgo de ideas o de actos suicidas, ¿no? Hay también autores que hablan sobre un posible cambio de orientación de los pensamientos, ¿no? Hay quien dice que a partir de los 70 años, en vez de seguir mirando al futuro y las cosas que queremos hacer y los objetivos que nos marcamos, empezamos a mirar hacia atrás, a releer nuestra vida, a analizar un poco lo que nos ha pasado. Si esa relectura es positiva, pues bien, pero muchas veces si empezamos a recordar cosas que a lo mejor nos hicieron daño y a darle muchas vueltas, pues también eso se ha descrito como una posible, si hacemos una mala evaluación de nuestro pasado y cuando estamos a veces un poco deprimidos, sabéis que esas evaluaciones negativas son más fáciles, pues también nos puede llevar a esta situación, ¿no? Y luego los sentimientos de hostilidad y desesperanza. Aquí lo malo es que no sabemos qué es causa y qué es consecuencia, ¿no? A veces las personas se quedan solas porque tienen esos sentimientos o al revés, ¿no? El caso es que sabéis que eso es lo que correlaciona siempre con el suicidio, ¿no? Los sentimientos subjetivos de soledad, lo habéis dicho antes, y incluso cuando una persona parece que tiene muchos apoyos sociales y tiene mucho contacto social, pero siempre hay que ver cómo lo vive la persona, porque tú puedes estar muy rodeado de gente con muchos apoyos, pero si tu sentimiento sigue siendo de soledad, pues a veces te puede engañar lo que objetivamente parece una buena situación. Fijaros, estos son todos los factores de riesgo que sabéis que influyen sobre el riesgo de suicidio, ¿no? Os he puesto arriba, así en azul más intenso, quizá los tres principales. El más importante de todos es el de la izquierda que pone intentos previos. No todos sabemos que una persona que ha tenido intentos previos va a tener más riesgo de volver a realizar otros intentos. Luego, fijaros, está todo el tema de las patologías médicas que limitan la funcionalidad o la expectativa de vida. Esto a veces se nos olvida, ¿no? Cuadros de dolor, problemas físicos que nos impiden deambular, pérdida de audición, de visión, o sea, todo lo que limita nuestra funcionalidad hay que tenerlo muy en cuenta como un factor de riesgo. Y el tercer factor importante es el que nos convoca hoy aquí, ¿no? El aislamiento social, la soledad, que sabéis que está creciendo mucho en todos los países, ¿no? En el Reino Unido había ya 9 millones de personas que vivían solas y por eso sabéis que en 2018 se creó el famoso Ministerio de la Soledad, que ahora lo acaba de implantar también Japón, porque, bueno, Japón además es curioso porque aparte de tener también muchas personas que viven solas, sabéis que también tiene todo el problema de los adolescentes y de los jóvenes que se meten en una habitación, no salen, pasan todo el día, o sea que ahí ya incluso afecta a otros tramos de la población. Y de hecho, durante la pandemia, Japón ha tenido casi 200.000 suicidios, 3 veces más que las personas que han fallecido por coronavirus. Y por tanto, ellos también han puesto en marcha este Ministerio de la Soledad, que a mí no me gusta, luego lo comentaremos, porque precisamente
Si pensamos que debe ser una intervención multifactorial, crear un solo ministerio para abordar esto, me parece que puede ser más un parche que otra cosa, ¿no? En España, comentabais antes, yo la última cifra que tenía, la habéis preguntado a la ponente anterior, es que hay cerca de unos 4 millones de personas que viven solas, y de esos 2 millones tienen más de 65 años, y efectivamente esos 150.000 más de 80 años. Ahora, como hemos dicho, a veces esto no es siempre, este no es el mismo número de los que se sienten solos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, evaluar ese sentimiento de soledad, pues las estadísticas lo tienen muy difícil para recoger esto. Por repasar algunas cosas curiosas, la depresión sí que sabemos que es uno de los factores que más se asocia, un 60, un 80% a veces, según los estudios, pero hay que recordar que también otras patologías psiquiátricas, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, el abuso de alcohol y de fármacos también es un factor de riesgo. Fijaros, el deterioro cognitivo. Si estamos hablando de población mayor, también todos sabemos que las demencias y los daños cognitivos están aumentando, y esa es una población también que tiene mayor riesgo, y además en la que a veces menos sabemos cómo intervenir, porque hay problemas de lenguaje, problemas de comunicación, y ahí tenemos que desarrollar nuevos métodos para intervenir. Y una cosa muy curiosa que siempre se nos olvida son los efectos secundarios de tratamientos médicos y psiquiátricos. Es decir, a veces hay fármacos, por ejemplo, te pueden mandar un fármaco para la epilepsia, es un ejemplo, y este puede ser un factor para inducir ideas de suicidio. Entonces, casi nunca caemos en esto, pero a veces siempre buscamos más factores psicosociales, y a veces también hay que revisar qué tratamientos nuevos ha empezado una persona, porque aunque parezcan no tener mucha relación, pues puede estar ahí detrás. Incluso fármacos psiquiátricos, incluso de los que utilizamos para tratar la depresión, pueden tener, al menos en algunas fases de su utilización, un aumento del riesgo. Por tanto, hay que estar muy atentos a estas cosas. Y de hecho, cuando se hizo el Observatorio del Suicidio aquí en la Comunidad Valenciana, poco después de la Estrategia de Salud Mental, se creó un apartado específico para este tema, ¿no? Como ya hemos dicho, el dolor siempre está asociado a mayor riesgo de suicidio. Las personalidades rígidas, por ejemplo, porque son las que menos se adaptan a esas pérdidas que van sufriendo. El ser varón, ya hemos dicho que son intentos más graves. Las pérdidas recientes, los sentimientos de desesperanza, los problemas económicos, el paro, por lo cual ahora, después de la pandemia, si es que de verdad se va a ir yendo, que esperemos que sí, pues todos sabemos que podemos esperar una cierta ola o cierto incremento de este tipo de problemas. La pérdida de roles que hemos dicho, de dependencia, y por supuesto los conflictos familiares. Al ver este cuadro parece que sabemos mucho, pero no es así. Ninguno de estos factores aislados, por potente que sea, nos predice de verdad quién va a cometer suicidio y quién no. Ni siquiera una combinación de ellos. Esto es lo que genera una gran incertidumbre, y a veces incluso creemos que, leyendo que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para prevenir este problema, pues se nos escapan, por desgracia, muchos casos. Fijaros, en un estudio de Taiwán que se hizo con 2.528 personas mayores, el grupo que mayor riesgo tenía significativamente eran los que padecían depresión, como ya hemos dicho, cáncer y esquizofrenia. Pero también había un riesgo muy alto en el trastorno bipolar, pero fijaros, en enfermedades médicas, iba a decir normales, entre comillas, muy frecuentes entre las personas de edad, como el EPOC, los accidentes cerebrovasculares, la hepatopatía crónica, la hipertensión arterial, la diabetes. O sea, ¿quién de nosotros, conforme crecemos, no empieza a tener alguna de estas patologías? Y algunos ya sin ser tampoco muy mayores ya las vamos teniendo. Estos serían los elementos más predictivos, aunque ya os digo que ninguno es exacto, ¿eh? Ser varón, mayor de 45 años, la dependencia del alcohol, la soledad, que veis como siempre aparece como un factor independiente importante para el riesgo de suicidio, la conducta de suicidio previa, las hospitalizaciones psiquiátricas y las patologías médicas. Pero, como hemos dicho, afortunadamente de cada 25 intentos solo uno se consigue, y esto es lo que nos dificulta a veces su prevención, y nos dificulta realizar predicciones a raíz de los factores de riesgo. Por lo tanto, la llave es la prevención, que es la charla que nos convoca hoy aquí, y vamos a empezar por lo que os he definido antes como estrategias universales, o sea, las que van dirigidas a toda la población y que tratan de reducir esos factores de riesgo y mejorar la salud de la población. Podríamos empezar por las campañas de información, educación, mejora de las habilidades de los ancianos y de sus cuidadores. Una de las primeras que siempre se nos ocurre a todos es potenciar la actividad física, ¿no? Y es una idea que parece bastante
parece bastante evidente y bastante sana, ¿no? Si mantenemos una actividad física normal, pues parece que alejamos el suicidio. Sin embargo, hay que llevar mucho cuidado con esto porque es verdad que los estudios, aunque sí que sugieren que la actividad física disminuiría la ideación suicida, recordad que son siempre, casi siempre lo que tenemos estudios transversales y sin una evaluación muy rigurosa. Transversal quiere decir que no sabemos cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Es decir, una persona que hace actividad física parece que tiene menos ideación suicida, pero es que puede ser al revés. Puede ser que por tener ideación suicida ha dejado de hacer actividad física. O sea, que estamos aquí en lo del huevo y la gallina, ¿no? Y además, incluso, por desgracia, algunos estudios importantes, como el de Gutiérrez en 2016, incluso no pudo demostrar que el nivel de actividad física correlacionara inversamente con la ideación suicida. Por lo tanto, parece una buena idea, pero de momento y por hoy en la actualidad tampoco podríamos tener una evidencia muy potente sobre ella. Como por desgracia una parte de las personas mayores viven en residencias, otro tipo de campañas que podemos hacer y que de hecho se han hecho con frecuencia son aquellas que van dirigidas a entrenar a los cuidadores, ¿no? en las residencias. Y además es una estrategia recomendada por la OMS y que se publicó en el estudio este de Chauliac en 2016. Pero ya os digo que para que sea efectiva por lo menos hay que entrenar al 30% del staff de la residencia. Y sí que tiene cosas muy, muy interesantes, como decía la ponente anterior, y es que entonces cuando se entrena al personal, ellos mismos luego hacen referencia a que se sienten mejor preparados para abordar el suicidio. Esto supone además que todo el personal del centro participa en la detección, es decir, no solo el psicólogo o el enfermero, sino que de repente hay muchos más ojos que están observando a los internos para detectar estos riesgos. Y se tomaron muchas más medidas para el manejo de los residentes en riesgo y derivándose más casos al psicólogo. Es decir, pero si os dais cuenta hay una participación de todo el centro y además lo que es curioso es que se tomaron más medidas institucionales para prevenir el suicidio. Es decir, ya no es solo medidas para ayudar a la persona, sino qué cambios en el ambiente o qué mejoras en el centro se pueden hacer para que la salud de todos salga beneficiada. Para los que viven con las familias, podemos hacer lo mismo, pero con los familiares y con los amigos, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hacen campañas de formación para esto, os pongo aquí algunos de los puntos principales que debemos tratar y enseñar a los familiares, ¿no? Por un lado, un clásico, y es que siempre que haya una pérdida de seres cercanos, pues ya sabemos que esos duelos pueden ser peligrosos y es un momento en que hay que estar especialmente atentos a las personas mayores. También cuando ellos muestren expresiones de desesperanza o de cansancio, cuando pierdan interés en sus aficiones habituales, pues no sé, si dejan de ver el partido del domingo o la serie de televisión que ven por la tarde, cuando empiezan a disminuir la interacción social o se cuidan menos o hacen menos muestras de cariño. Como hemos dicho antes, los abandonos de tratamiento a veces no son olvidos, a veces es una forma pasiva como de bajar los brazos. Mucho cuidado con la acumulación de fármacos, porque a veces puede ser una forma como de preparar un intento de suicidio. También cuando entregan regalos o dineros, así de una forma un poco exagerada, sabéis que puede ser como una especie de despedida anticipada. Cuando la persona no se preocupa por su seguridad o comienza a comentar preocupaciones sobre la muerte. Y también muy, muy peculiares y muy atentos a cuando hay expresiones de estas típicas de estaríais mejor sin mí, soy una carga para vosotros, esta es la última vez que vamos a celebrar algo juntos. Ese tipo de frases no hay que rehuirlas, hay que entrar en ellas y hay que un poco dejar que la persona siga hablando sobre eso. Y luego hay una cosa muy curiosa que son los cumpleaños, ¿no? y los aniversarios de pérdida de seres queridos, donde también sabemos que el riesgo de suicidio aumenta mucho y hay varios artículos sobre ello. Y si acaso luego le dedicaremos unas palabras sobre todo al tema de los cumpleaños, que me resulta curioso, nunca lo había pensado y resulta que puede ser una época especialmente sensible en la que hay que estar muy atentos, ¿no? Luego están las campañas publicitarias o de información en prensa, en televisión, en radio, que estas ya hemos dicho que van dirigidas a la población general y especialmente a jóvenes y por tanto llegan poco a las personas mayores. En nuestra comunidad, a lo mejor muchos recordaréis que hace un par de años, creo que fue, se hizo la campaña Hablemos sobre el suicidio y que un poco precisamente esa era su leitmotiv, ¿no? El romper el tabú del silencio, el hablar sobre ello.
por eso la imagen del banquito en una plaza, ¿no? Que es el típico sitio donde las personas, las jóvenes ya menos creo, pero las personas mayores sí que todavía cuando hace buen tiempo se sientan y están ahí un ratito y es un buen momento para hablar, ¿no? De hecho, el 60% de estas campañas publicitarias suelen centrarse sobre ese tema. Hay en otro 50% de campañas lo que se habla es sobre que la vida de la persona que se suicida es importante, ¿no? Es una forma de reforzar o de luchar contra esos pensamientos de que uno no vale nada o que es una carga. Otro 40% de campañas se centran en el sufrimiento asociado con los pensamientos suicidas. Otras campañas hablan sobre que el suicidio se puede prevenir. Y un 20% utilizan el argumento este clásico de que si te suicidas, pues piensa en el impacto devastador, ¿no? Que esto va a suponer para los supervivientes, familia y amigos. Este es un argumento muy de último extremo y en las personas mayores hay que llevar mucho cuidado porque precisamente a veces son las que tienen ya menos supervivientes a su lado. Entonces puede ser un arma a veces de doble filo porque podemos poner en evidencia que la persona tiene ya pocos apoyos. Por desgracia tengo que deciros que estas campañas, por muy vistosas y muy grandes que sean, hoy por hoy carecemos de información científica sobre el impacto que suponen en las personas con riesgo de suicidio. Por tanto, está bien hacerlas, pero no podríamos decir en qué medida contribuyen a disminuir el problema. Otro tipo de intervenciones que estas sí que han demostrado mucha eficacia son las que suponen limitar el acceso a los medios letales. A veces parece una tontería, pero solamente el disponer del medio puede aumentar el riesgo de llevarlo a cabo, ¿no? Ahí tenéis creo que se llama el Golden Gate, ¿no? El puente tan famoso que creo que desde el año 1937 lleva ya más de 1.600 personas que han saltado desde él para suicidarse. Entonces, aquí en Alicante, en Alcoy, pues también tenemos puentes famosos, por desgracia. Es decir, todos conocemos sitios, en Madrid el viaducto, ¿no? Todos conocemos sitios donde por alguna razón la gente tiende en los campos de Andalucía, en los campos de olivos, pues hay gente que incluso hay casi sagas familiares que se suicidan en el mismo olivo, ¿no? Se cuelgan en el mismo olivo. Entonces, estos sitios que son conocidos, aunque parezca una tontería, pero el poner carteles, ¿no? Carteles de esos que te hagan pensar un poco en el último momento, poner una barrera física en el puente que te haga más difícil saltar, colocar un teléfono allí donde la persona antes de hacerlo pueda hacer una última llamada, ¿no? Tipo teléfono de la esperanza. Pues cosas como esta, aunque parezcan muy simples, pues consiguen casi que un 90% de los intentos se frenen antes de ser llevados a cabo. En Reino Unido, la disminución de componentes tóxicos del gas doméstico, que sabéis que allí era una forma, no sé si seguirá siendo, lo de abrir el gas y meter la cabeza en el horno, es un intento de suicidio además muy literario, ¿no? Pues gracias a que el gas fuera menos tóxico, pues también se ha conseguido que muchas muertes no se hayan llegado a producir pues en un porcentaje entre un 19 y un 33%, que no está nada mal. Y quizá lo que siempre veremos es que es muy importante, sobre todo en aquellos países donde la utilización de armas es libre y es casi un derecho de las personas, pues si pudieran controlar las armas en Australia, en Estados Unidos, pues disminuiría mucho el riesgo de suicidio, porque se sabe que, por ejemplo, en USA el 50% de los intentos que se hacen con armas de fuego, el 90% de ellos acaban en muerte, porque claro, son además mecanismos muy letales, ¿no? Y la sola presencia de armas en casa ya se asocia con un riesgo aumentado de suicidio. Lo que pasa es que ya sabéis que allí es muy difícil, por muchas razones, ¿no? Los lobbies de los amigos del rifle o la asociación del rifle se considera casi como un derecho de la persona. Quizá es una cultura en ese aspecto distinta a la nuestra y es difícil tomar iniciativas legislativas para, por ejemplo, alguien que tenga riesgo de suicidio, retirar las armas no es muy fácil tampoco, por lo que tengo visto. Y en nuestro medio, por ejemplo, también la restricción en el acceso a fármacos. Por un lado estaría el evitar que se puedan dispensar fármacos sin receta y luego también disminuir un poco el contenido de las cajas o dar los comprimidos necesarios para un tratamiento, ¿no? Si el tratamiento antibiótico van a ser 7 días, pues dar 7 o 14 comprimidos y no cajas de 30, como sabéis que a veces pasa, que encima si luego se acumulan, pues es un buen método para hacerse daño si uno lo está pensando. Luego está todo el tema de los screenings de depresión, o sea, métodos activos, ¿no? De búsqueda de personas con depresión, con ideación suicida.
Y estos screenings están muy bien, pero hay que llevar cuidado porque dependen mucho también de la subjetividad del profesional. Es decir, hay estudios donde se ve que el mismo médico es capaz de detectar la ideación suicida o la depresión en una persona joven y en una persona anciana o adulta o más mayor, vamos a decirlo así. Sin embargo, luego vemos que la respuesta que hace el médico sigue siendo inferior en las personas mayores que en la persona joven, a pesar de que ha visto el mismo riesgo. O sea que también, aparte del screening, lo que hay que hacer es un poco romper ese nihilismo o esa desesperanza que a veces los médicos también tienen en su cabeza y creen como que ya se puede hacer poco a esas edades. Esto va a ser algo reiterativo, que lo veremos luego también en las psicoterapias y en otros aspectos, y es un tema que yo creo que habría que romper de alguna forma, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que hablan sobre mejorar la valoración de la depresión y del riesgo de suicidio en la atención primaria, porque además recordar que los ancianos que tienen estas ideas y que cometen suicidio muchas veces no están en contacto con los servicios de salud mental. Y como hemos dicho, también mejorar el diagnóstico a veces no implica una mayor derivación a salud mental. Por lo tanto, todas las campañas que se puedan hacer para que los médicos mejoren sus capacidades diagnósticas y de tratamiento, pues serían muy importantes. Lo que pasa es que aquí también nos encontramos con estudios que, a pesar de grandes esfuerzos y de grandes trabajos en este sentido, luego vieron como que no había una influencia sobre que se redujera la incidencia de suicidio. Y fijaros, en los casos que pasó esto, se debió sobre todo a que se vio que las personas que cometían suicidio dependía más de que vivieran, por ejemplo, en un entorno rural, que vivieran aislados y con una situación de fragmentación social importante. O sea que siempre os digo que podemos estar tratando muy bien la depresión, pero resulta que el problema está en la soledad o está en una falta de recursos. Por tanto, vuelvo aquí a la idea de que si atacamos por varios frentes, mejor, porque podemos curar la depresión y la persona se muere o se suicida por otros motivos. Y por eso pongo ahí la frase esa de que la prevención necesita de diversos agentes y no solo de sanidad, que ya me la habéis oído decir muchas veces. Por lo tanto, aparte de la depresión, habrá que incluir también otros factores psicosociales en la valoración. Por ejemplo, en el estudio de Corea se hablaba de problemas para alimentarse, de los escasos ingresos en el hogar o de vivir solos. Y, entre otras variables psicosociales, pues la pertenencia frustrada, la desesperanza, los sucesos vitales. Y está el tema de los cumpleaños, que, como hemos dicho antes, es un tema curioso, pero que si se tiene en cuenta, pues a veces en los seguimientos en atención primaria no sería difícil. Como sabemos la fecha de nacimiento de la persona, pues en los días previos y siguientes al cumpleaños, a lo mejor hacer una llamada, concertar una cita, guardar ahí un espacio, porque es curioso que es una época en que se incrementa mucho el riesgo de suicidio y además de forma diferente por género, porque en el caso de las mujeres el riesgo es mayor en los 7 o 11 días previos a la fecha del cumpleaños, y sin embargo en los hombres abarca desde los 5 días previos a la semana posterior, ¿no? Se han hablado muchos motivos, ¿no? A veces uno espera que con el cumpleaños es como el efecto año nuevo, ¿no? Voy a empezar una nueva etapa, voy a cambiar, voy a hacer esto, y luego por desgracia te das cuenta que a los 2 días de tu cumpleaños sigue todo igual, te viene el bajón, ¿no? Es el efecto de esa promesa rota que todos conocemos de año nuevo. En el caso de los varones, quizá también el consumo de alcohol, no es fácil, no es infrecuente que la celebración del cumpleaños se asocie a un incremento en el consumo de alcohol, y todos sabemos que es un factor que facilita mucho el paso al acto, ¿no? Tú puedes tener pensamientos, pero como hayas bebido un poco, a lo mejor sí que te decides hacer una cosa que hasta ese momento pues te habías evitado. Otro factor social importante es el vivir en barrios deprimidos, ¿no? El vivir solos, con falta de soporte social, con dificultades socioeconómicas. Entonces se vio cómo la pobreza del entorno se asociaba con depresión en ancianos de ambos sexos. Y una intervención curiosa que hicieron es que si lograban que esas personas mayores vivieran en barrios donde había servicios recreacionales, donde la accesibilidad del barrio se había mejorado para que se pudieran desplazar, pues disminuían mucho los síntomas depresivos. Por tanto, todas las políticas que podamos hacer para reducir la pobreza ambiental, mejorar los servicios de ocio y potenciar la accesibilidad son estrategias que también previenen la depresión en entornos urbanos. Luego hay una serie
de screenings complejos para la depresión y la ideación suicida, que ya implicarían no solamente el screening, como hemos hablado antes, sino hacer una intervención educacional, por ejemplo, en el barrio, e incluso intervenciones de cuidado sobre las personas en riesgo. Estos métodos, que son más complejos, por tanto más caros y requieren mucho personal, pues también han demostrado una disminución de la eficacia, una disminución de la idea de las tasas de suicidio en un 48%, y los beneficios de estos programas eran más duraderos en mujeres. Incluso se mantenía el beneficio a los 4 años de seguimiento. Si os parece, vamos a pasar un poquito porque veo que el tiempo se me ha... El año pasado también os comenté que lo que sí que no tiene sentido son las valoraciones estas puras y duras de riesgo de suicidio, estas que te dan una puntuación. Si usted puntúa más de 8, tiene mucho riesgo. Si puntúa más de 4... Estas, a los que estuvisteis el año pasado, ya os dije que son escalas subjetivas, que son probabilísticas y que muchas veces a los que les sale, entre los que les sale el riesgo bajo, que son falsos negativos, resulta que ahí se suicidan más de la mitad. Y a los que les sale el riesgo alto, resulta que no mueren por suicidio, son falsos positivos. Por lo tanto, casi nadie recomienda su uso, al menos en el sentido de tomar decisiones clínicas en base a ella. Otra cosa es que te pueda servir a ti un poquito de orientación para conocer a la persona. Por lo tanto, en cuanto a estrategias de prevención del suicidio, vamos a resumir un poco lo que habíamos dicho hasta ahora. Tendríamos todo lo que tenga que ver con el abordaje de la depresión y la toma a cargo de la persona suicida, tanto con fármacos, que luego hablaremos, y de psicoterapias. La lucha contra el aislamiento social está claro que es clave. La formación de los médicos de atención primaria, desarrollar las competencias psicosociales de las personas mayores en los barrios o en las zonas donde viven. Recordar el grupo con una afectación neurocognitiva, que es muy importante actuar sobre ellos. No olvidemos las enfermedades físicas crónicas y las discapacidades que suponen. Incluir, esto es una recomendación que luego al final veremos en los programas, también a expertos en primera persona, personas que hayan tenido familiares que hayan intentado o que hayan muerto por suicidio. Sabéis que en la red de salud mental de aquí de Alicante y San Juan tenemos la suerte de contar con APSU en la comisión y en los grupos que hacemos, que luego también los comentaré. El consejo telefónico para ancianos vulnerables es crucial, y esto precisamente por eso me alegraba de que lo hayáis puesto en marcha. Y luego pues una serie de programas comunitarios que puedan ser de tipo educativo, de detección de la depresión, de actividades grupales y que favorezcan la derivación al tratamiento en los casos en que se necesite. En cuanto a las líneas telefónicas de ayuda, sabréis vosotros mucho más que yo, pero os traigo aquí por si os sirve de soporte algunas cosas curiosas que he visto en la literatura. Y, por ejemplo, un estudio de Taiwán sobre 63.000 personas que llamaron al teléfono de allí, que no sé cómo se llamará, pues fijaros cómo eran un grupo de personas que estaban en riesgo de suicidio agudo, otros que solamente tenían pensamientos y otros que no hacían mención al suicidio. Pues en todos los casos, simplemente por llamar y hablar con una persona al otro lado del teléfono, ya se producía una disminución significativa del malestar emocional y de la suicidabilidad, independientemente del nivel de riesgo. Pero fijaros, aquí volvemos a encontrar lo mismo. Los varones ancianos, que ya hemos dicho que son los que más peligro tienen en este sentido, son los que llaman con menos probabilidad. O sea, igual que contactan menos con los servicios de salud, también suelen utilizar menos estas líneas. Y una cosa curiosa que imagino que vosotros ya conocéis, es que las personas que llaman cuando ya tienen el intento en marcha, a veces muestran menos malestar emocional durante la llamada, y eso nos puede engañar, porque esa aparente frialdad parece como que la persona no está sufriendo y resulta que lo que pasa es que ya lo está llevando a cabo, ¿no? En otro estudio muy importante de Hong Kong se vio que entre las personas que llamaban, las tasas de suicidio fueron unas 2 veces superiores a las de la población general. O sea, que las personas que llaman sí que tienen un riesgo verdadero, que a veces sabéis que hay personas que piensan que, bueno, el que llama, como el que lo dice, es que no lo va a hacer. Pues no, de eso nada. El que llama es porque seguramente tiene una necesidad importante. Y luego es importante recordar que ese riesgo de suicidio es mayor en el periodo de tiempo cercano al momento en que se ha hecho la llamada. Por lo tanto, si hay posibilidad luego de seguir contactando con esa persona, pues sería muy importante. Por desgracia, como habéis visto, son muchos las estrategias que se han utilizado, pero la verdad es que tenemos que reconocer que la mayoría de los estudios son de baja calidad,
que la evidencia no es clara y por tanto no se pueden hacer recomendaciones muy fuertes en base a lo que conocemos hoy, ¿no? Es un pequeño jarro de agua fría sobre toda esta tarea que se está llevando a cabo. Vamos a ver si bajando un poquito de nivel y llegando a las estrategias más selectivas, ¿no? Más de prevención ya en personas de edad, podemos alcanzar algo más, ¿no? Aquí tendríamos las mismas que hemos visto hasta ahora, porque igual que servirían para la población general, servirían para las personas de edad, reducir la incapacidad, mejorar la funcionalidad, concienciar a los proveedores o los cuidadores o los familiares, las medidas de screening, como hemos dicho, y como siempre, actuar sobre la soledad y sobre el aislamiento social. En el caso de las personas mayores, permitirme que me explaye un poquito más ahora sobre la comorbilidad, porque a veces, bueno, lo damos porque es normal, se tienen más enfermedades, pero fijaros cómo es un estresor. El padecer una enfermedad es un estresor para el intento de suicidio muy, muy potente. Y entonces, en personas mayores de 65 años, en un estudio sobre 16.900 y pico suicidios, se vio como el problema de salud era un precipitante del 50% de los casos. Y los fallecidos con problemas de salud eran más ancianos, tenían depresión además, habían hecho intentos previos, dejaron una nota de suicidio y utilizaron un arma de fuego. O sea que veis un poco la imagen de este tipo de casos que todos nos vienen a la cabeza, ¿no? En un estudio de Castelpieta de 10 años se vio cómo la tasa de suicidio general disminuyó y en los pacientes pero sin embargo en el país, era una zona de Italia, en Venecia, Giulia, donde se hizo este estudio. Y aunque en la zona la tasa de suicidio general disminuyó, pero se vio que en las personas que tenían patología médica el riesgo era 3 veces más que el de la población general. Y los ancianos con patología médica incluso 2 veces superior a los jóvenes. Pero además es que hay una correlación lineal. Si tú tienes una enfermedad, el riesgo pasaba a 2,6 veces más. Pero si tenías 4 o más patologías, el riesgo subía a 9,8. O sea que veis cómo hay un efecto acumulativo, ¿no? Según los problemas médicos que tenías. Por eso podemos decir que, por desgracia, enfermedad médica y depresión tienen un efecto sinérgico sobre el riesgo de suicidio y especialmente en los ancianos con más de una patología. Este estudio lo que veía es que si la persona además tenía depresión y se había puesto un tratamiento y tenía una buena adherencia al tratamiento, parecía como que el tratamiento a la depresión, a pesar de la patología médica, conseguía que la tasa no se disparara. O sea, un poco como que esa sinergia no se llevara a cabo. Es decir, si al menos controlamos la depresión, parece que no se produce el aumento de riesgo de suicidio. Y por eso este autor concluía como que el tratamiento de la depresión, evitaba el aumento del riesgo de suicidio, por lo que podía considerarse un medio de prevención. De todas formas, ya os digo que son estudios con una evidencia de calidad a veces muy, muy limitada. Este es otro estudio similar que viene a decir lo mismo, por lo que lo pasaré, que un poco viene a decir que la persona, si tiene depresión y está tratada, aunque tenga alguna otra enfermedad médica, pues disminuye el riesgo. Fijaros una cosa curiosa, los problemas de sueño. Tratar los problemas del sueño, que a veces parece una cosa banal, es muy importante. Todos parece que tenemos asumido que conforme nos hacemos mayores dormimos peor, pero esas son esas actitudes nihilistas que os decía, que a veces digo, bueno, pues es que es normal que no duerma. No, no. Fijaros que hay estudios que, sobre todo en personas con trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar, el número de días que la persona tiene un despertar precoz, que sabéis que la depresión es la persona a lo que se suele despertar muy temprano por la mañana, se asociaba significativamente a la aparición de pensamientos suicidas al día siguiente. Y una técnica como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, en la medida en que mejora el sueño, reduce la ideación suicida, pero además también con una linealidad, ¿no? Cada 7 puntos que lograbas disminuir el índice de insomnio, se producía una reducción del 65% de la probabilidad de tener ideación suicida, ¿eh? O sea que a veces, incluso no ya enfermedades, sino síntomas como el dormir mal, es muy importante abordarlos lo mejor que podamos. Vamos a pasar ya al tercer grupo, que es ya las estrategias de prevención indicadas o específicas, es decir, para personas mayores que además ya tienen el riesgo de suicidio o han hecho intentos previos. Aquí, bueno, hay multitud de publicaciones sobre guías prácticas, ¿no?, para detectar la depresión en esta población y cómo tratarla, campañas también para asegurar a la persona deprimida que su vida tiene sentido, que es apreciada,
que su bienestar es importante. Y ahí, por ejemplo, son muy, si conocemos a estas personas, pues el mantener llamadas regulares, ¿no? Como lo que vais a hacer en la campaña vuestra, enviar algún tipo de carta a la persona, disponer de una central de alarma donde puedan ellos llamar o avisar si necesitan ayuda. Son estrategias que están ya puestas en marcha en muchos sitios. Aquí también podemos entrenar a los profesionales de atención primaria para detectar en los ancianos el riesgo de depresión y de suicidio, ¿no? Aquí en nuestro medio, ya os lo conté también el año pasado, tenemos en la Comunidad Valenciana el Código Suicidio, que un poco lo que permite es que si cualquier enfermera, cualquier médico de primaria detecta cuadro depresivo o una ideación suicida en una persona, bueno, en cualquier edad, pero en el caso de los ancianos también, por supuesto, nosotros, las unidades de salud mental, nos comprometemos a verlo en menos de 72 horas. Y si el profesional considera que el riesgo es alto, incluso se puede, como sabéis, derivar a la puerta de urgencias para una intervención inmediata. También hay screenings de rutina para depresión e ideación suicida, para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Como veis, son las mismas cosas que hemos utilizado en otros procesos anteriores, pero ahora muy específicos para estas personas mayores. Como os he dicho antes, mejorar el tratamiento del dolor, fundamental, ¿eh? Los problemas del sueño, que también lo hemos dicho. Y para todo esto, aparte de entrevistar a la persona mayor, muchos estudios recomiendan incluir a los familiares, a los amigos o los cuidadores en la entrevista, porque se ha demostrado que ellos tienen una alta sensibilidad para detectar el riesgo de suicidio. A veces no saben decirnos por qué, pero notan que se les pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? Aquí pasa algo. Entonces siempre ese tipo de comentarios de los cuidadores o de los familiares, aunque luego médicamente no nos parezca, hay que estar muy atentos a tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si tenemos registros de pacientes que ya han hecho algún intento de suicidio, pues sería muy importante a través de ese registro intentar hacer un seguimiento lo más estrechamente posible. Podríamos hablar también, ¿qué nos quedan? ¿10 minutos? ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes hasta menos 20, quedarían 15 minutos más. Vale, muy bien. Pues, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan sobre mejorar la respuesta a los servicios de urgencia, ¿no? Porque las personas mayores, cuando van a urgencias, por desgracia pasa una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, en urgencias a veces también se pasan screenings para depresión o para suicidio, y resulta que se les suele pasar, o sea, va una persona joven con un intento de suicidio y una persona mayor con el mismo problema, y se le pasa más el screening a la persona joven que a la persona mayor, cuando estamos diciendo que este grupo de edad es el que tiene mayor riesgo, ¿no? Eso también puede tener que ver con lo que hemos dicho antes de ese cierto nihilismo, o a veces también con las alteraciones cognitivas que pueden dificultar la entrevista con la persona. Pero precisamente por eso, en este estudio que os pongo aquí abajo, que se realizó en 8 servicios de urgencias en 7 estados americanos, lo que hicieron fue un esfuerzo especial por aumentar el número de screenings en personas mayores, y lograron pasar el screening de un 26% cuando iniciaron el estudio al 84%. Evidentemente, esto aumentó el número de detecciones de casos de riesgo casi al doble, y es fundamental para prevenir el suicidio. En los servicios de urgencias, pues también se ha visto cómo eran los ancianos los que tenían mayor ideación suicida, más que los jóvenes. Sin embargo, fijaros, esto que os pongo aquí abajo, también es curioso que luego de las personas mayores solo el 42% salió de la urgencia con una derivación para una consulta psiquiátrica, mientras que los jóvenes el 66% salieron con esa derivación. Por eso veis que os hago mucho hincapié siempre en que a veces detectamos el problema, pero no sé por qué, ante una persona mayor parece como que nos conformamos con menos, o no hacemos el mismo esfuerzo que con una persona más joven. Y estoy hablando de los médicos, de los sanitarios. Y en una situación de urgencia que debería ser importante, ¿no? Entonces fueron derivados con menos frecuencia a servicios especializados. También es verdad que hay algún estudio en este campo que te quita un poco la ilusión, porque es verdad que a veces incluso haciendo ese esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, una persona va a urgencias y podría recibir una evaluación psicosocial. Si el caso es más grave, podría ingresar en un servicio médico, se podría dar una derivación a una unidad de salud mental al alta, y un pequeño porcentaje de casos ingresaría en un servicio psiquiátrico. Sin embargo, luego cuando se estudia el seguimiento,
parece como que independientemente de lo que hayas hecho, al final el riesgo de suicidio se mantiene y no disminuye cuando parecería que si haces una intervención más potente debería disminuir. Por esto os digo que en esto de la prevención a veces crea mucha frustración por eso, ¿no? Porque luego no ves los frutos de la actividad que estás haciendo. En el caso de ancianos con intentos previos, pues ya nos podemos imaginar que son los que más tenemos que llevar cuidado, hacer un seguimiento lo mayor posible y por ejemplo, otra cosa que muchas veces se nos olvida es el de la terapia psicosocial, ¿no? Parece que tras una autolesión, como si los ancianos no pudieran ir a una psicoterapia, y no es así, ¿eh? Cuando hacemos intervenciones psicosociales tras una autolesión, a corto plazo se ha demostrado durante un año, que bueno, es corto plazo, pero no está mal, un año, se reduce el riesgo de nuevas autolesiones y de mortalidad general. Pero es que a largo plazo tiene un efecto protector sobre el suicidio, de forma que se evitaron 30 muertes por suicidio, disminuyeron las autolesiones, hubo una disminución de 145 episodios de autolesiones y también disminuyó la mortalidad general. Sobre esto volveremos ahora porque, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, como os decía antes, también es muy eficaz tanto para el tratamiento de la depresión como de la ideación suicida, ¿no? También reduce las autolesiones, reduce los intentos y debería ser el tratamiento de elección o uno de los tratamientos de elección para los pacientes con depresión. Es verdad que este estudio no está hecho en ancianos, pero en principio debemos suponer que será generalizable en cuanto lo vayamos haciendo con personas de más edad. Podríamos hablar también de los hospitales psiquiátricos, pero casi de lo que son las plantas de psiquiatría, porque sabéis que por desgracia a veces ahí también se produce algún suicidio y parece que es un lugar donde deberían ser más evitables, ¿no? Puesto que la persona está acompañada de un entorno sanitario, con el médico, con la enfermera, y sin embargo, aunque sea un número pequeño, pero también se producen. Lo que sería importante, y es lo que quería yo quizá hacer más hincapié, es que en el momento del alta, todos sabemos que una persona que ha ingresado en una planta de psiquiatría por depresión o por riesgo de suicidio, cuando luego sale de alta, que se supone que ha mejorado, las primeras semanas tras el alta son también un periodo de mucho riesgo, ¿eh? Igual que cuando llaman por teléfono, cuando salen de alta. Y ahí, por ejemplo, tenemos algunas intervenciones como esta, que no sé si conocéis, la intervención breve y contacto, que se conoce como BIC, escrita por Riblet y que está muy recomendada por la OMS. Es bastante efectiva. Y lo que consiste es simplemente en una sesión educativa de 60 minutos, cuando ya está la persona cercana a irse de alta, sobre la prevención del suicidio, seguida por un contacto regular, ya sea presencial o telefónico, durante 18 meses por personal entrenado. O sea, fijaros cómo eso sí que va a ser importante para prevenir el riesgo de suicidio. Es verdad que este estudio no sabemos si sería generalizable a países con elevado nivel socioeconómico y su evidencia de calidad también es baja, pero bueno, parece prometedor mantener algún contacto tras el alta, aunque sea telefónico, con la persona, ¿no? Las psicoterapias, un poco los grandes olvidados o la gran olvidada en los ancianos, ¿no? Ahí volvemos a encontrarnos con lo de siempre. No sabemos si es que los profesionales tenemos unas creencias que son erróneas, ¿no? Que son poco efectivas en los ancianos. Sí que puede ser más cierto que los ancianos tienen más dificultades de movilidad y quizá por eso pueden acceder menos, pero está claro que necesitamos nuevos modelos de psicoterapia y sobre todo necesitamos acercarlas a los domicilios de los pacientes, ¿eh? Eso sí que sería importante. Desde luego, los hallazgos recientes apoyan la evidencia de que las psicoterapias adaptadas son efectivas en el tratamiento de la depresión, incluso cuando exista comorbilidad física. Y, por ejemplo, algunas de que han demostrado esta eficacia, por ejemplo, la terapia interpersonal en ancianos, que consigue un aumento del bienestar psicológico, una reducción de los síntomas depresivos y de la ideación suicida. La terapia cognitivo-conductual, como ya hemos dicho también, que además ya hay programas para poder hacerla no solo en vivo, sino en Internet, lo cual facilitaría el poder hacerla en el domicilio, evitando desplazamientos. La terapia dialéctico-conductual también tiene una evidencia en el tratamiento de la ideación y la conducta suicida. Los planes de intervención en crisis son efectivos también en personas con ideación suicida. Y esta última es curiosa porque la terapia de resolución de problemas es eficaz
mejorando la desesperanza en pacientes con riesgo de suicidio y con daño cerebral. Esto es muy importante, fíjate, el daño cerebral traumático, moderado, severo, porque como os he dicho antes, las demencias, los daños cerebrales, a veces parece que también tenemos idea que ahí la psicoterapia va a funcionar poco. Y aquí al menos tenemos ya una puerta que nos dice que no es así, sino que incluso a lo mejor pueden ser muy, muy efectivas. Hay que mejorar, por tanto, también en estas personas mucho el diagnóstico y el tratamiento. Os pongo ahí en mayúsculas el tema de la ansiedad. Igual que antes hablábamos del insomnio. A veces la ansiedad no le damos el valor que tiene, ¿no? La ansiedad es un sentimiento humano por mucho más normal, la tenemos todos en ciertos momentos y por tanto parece como más baladí. Y sin embargo, una persona anciana que tenga una ansiedad importante es, iba a decir, valga la redundancia, es muy importante tratarla bien porque también puede ser un desencadenante del riesgo de suicidio. Si queréis, hacemos un repaso muy breve por los avances farmacológicos que tenemos en la actualidad para el tratamiento de la depresión y del riesgo de suicidio. Ahí seguimos teniendo el litio, que es el gran clásico, que es útil sobre todo en el trastorno bipolar y en las personas con trastornos depresivos recurrentes. Y fijaros cómo demuestra que disminuye la incidencia de suicidio un 14%. En otro estudio finlandés también se vio cómo el litio se asoció con un menor riesgo de intentos de suicidio, incluso una disminución de la mortalidad por suicidio, incluso por todas las causas de mortalidad. O sea que el litio, cuando está indicado, es un fármaco que tiene una potencia para prevenir el suicidio bastante buena. Ahí os lo pongo para que lo veáis. El pobre solo tiene ahí un electrodo, parece un elemento muy simple y sin embargo es muy eficaz. Y además me gusta porque aparte de la evidencia científica, el litio tiene una evidencia lírica, como digo yo, ¿no? No sé si conocéis el poema de Goytisolo, que sabéis que tuvo muchos problemas psiquiátricos, ¿no? Y cuando empezó a tomar litio, su vida cambió de tal forma que le dedicó un poema que se llama Llega el litio, ¿no? No tenemos ahora mucho tiempo, pero luego si queréis lo podéis buscar y la verdad es que es muy bonito, aunque por desgracia sabéis que luego él murió cayendo de una ventana, aunque no se sabe bien qué pasó, pero bueno, al menos durante un tiempo fue un tratamiento que a él le permitió mejorar mucho su calidad de vida. Como hemos dicho que en la esquizofrenia y en otras patologías como el trastorno esquizoafectivo también aumenta el riesgo de suicidio, pues la clozapina aquí, que es un fármaco muy potente para los síntomas de esquizofrenia, también puede reducir las conductas de suicidio. Aquí sí que me gustaría pararme un poquitín, porque sabéis que hoy cuando tratamos la depresión, los fármacos que están más en boga son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Muchos sonará, nacieron con el famoso Prozac y es un poco toda la familia de antidepresivos que se ha desarrollado a partir de ahí. Pues fijaros, siendo este uno de los pilares del tratamiento de la depresión hoy por hoy, hay que llevar mucho cuidado en los ancianos porque se ha detectado un aumento del riesgo de suicidio a largo plazo cuando se compara ancianos que toman estos fármacos con los que no lo toman. Fijaros que es un estudio hasta 12 años. Y este aumento es de un 18%, con lo cual no cuadra mucho con que sea un efecto preventivo de estos fármacos precisamente, y además de esos, un 6% tienen un suicidio consumado, que no es estadísticamente significativo, pero clínicamente nos debe hacer preocuparnos. Por lo tanto, personas mayores que estén tomando este tipo de fármacos, tenemos que hacer una monitorización sistemática del riesgo de suicidio. No sé si lo habréis oído, ahora está muy en boga, se habla mucho de la ketamina, que es un derivado de un anestésico que parece que demostró una eficacia antisuicida muy grande y sobre todo muy rápida, porque sabéis que los antidepresivos, por desgracia, son medicamentos lentos que tardan a veces hasta un mes en hacer efecto, y la ketamina en horas parece que conseguía una disminución de las ideas de suicidio muy importante. Sin embargo, la ketamina, como se tiene que dar intravenosa, es muy compleja, hay que darla en un medio hospitalario. Lo que se ha salido al mercado recientemente, que a lo mejor algunos habéis escuchado, es la esketamina, que es un derivado racémico y que se utiliza en un spray nasal, con lo cual parecería más fácil de dar. Pero fijaros cómo aquí esta molécula no ha conseguido demostrar una mejoría significativa de la depresión a las 4 semanas en pacientes mayores de 65 años. En jóvenes parece que sí, pero en las personas mayores no tanto. Luego hay también estudios muy novedosos sobre el uso de tecnología de la información
para el tratamiento de la depresión y de la ideación suicida, pero la verdad es que a mí me suena, yo ya no me siento ahí muy metido en estas cosas, me suena un poco nuevo y no me atrevo a explicarlo, pero en fin, te dan un medicamento, te hacen un electroencefalograma que parece que predice la respuesta al tratamiento a través de un algoritmo, pero bueno, esto ya yo creo que se queda para las generaciones futuras porque yo ahí ya no llego. Por ir cerrando, entonces, si os parece, vamos a terminar con los estándares NICE de calidad en prevención de suicidio, que si os fijáis, lo que vamos a hacer es recoger las ideas principales que han salido a lo largo de la charla, ¿no? Primero, todo lo que queramos hacer para prevenir el suicidio debe incluir a múltiples agentes en la prevención. Por eso os decía que no me parece buena idea lo del Ministerio de la Soledad, sino que lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad pues, debe de mejorar los aspectos del tratamiento, del diagnóstico, bienestar social debe mejorar los problemas de soledad, de nivel económico. O sea que yo creo que todo lo que tenga que ver con mejora del trabajo, o sea que tenemos que utilizar estrategias complejas. ¿Sí? Luego, el que sí que está claro, que lo hemos visto antes, es lo de reducir el acceso a los métodos de suicidio. Este es bastante sencillo de hacer y sí que ha demostrado eficacia, como hemos visto. Cuidar la información en los medios de comunicación es algo que siempre que hay un suicidio es muy importante que la noticia se dé de una forma no morbosa, que se acompañe siempre de cuáles hubieran sido las alternativas que la persona hubiera podido utilizar para evitar llegar a ese extremo. O sea, que dar siempre, cuidar mucho este tipo de informaciones. Como hemos dicho a lo largo de toda la charla, la inclusión siempre en las valoraciones de los cuidadores, de los familiares, de los amigos, por esa capacidad especial que tienen para alertarnos sobre el problema. Y luego también estos estándares recomiendan el dar apoyo a las personas supervivientes del suicidio. Es por eso que también creo que el año pasado os comenté cómo hemos desarrollado en la red de salud